Bueno, acá estamos, continuamos. Bueno, nos quedan uno, dos, tres, como 5 puntitos por tratar de la carta que los hemos como sintetizado. La carta es muy larga, pero vamos a como a detenernos en 5 elementos para después volver a la dimensión como más conceptual. Pero habla de la infancia. Recuerden, ¿Cómo? digo que ahí en el chat del WhatsApp está la carta completa, quieran leerla completa. Claro. Es larga, como dice Gastón, pero por ahí vale la pena porque hay muchas cosas. Si yo fuera el padre de Kafka, ¿qué le diría? Franz, podrías haber hecho las cosas más cortas. Podrías haber escrito, podrías haber Siempre sido un poco tan más sintético. vueltero, siempre tan... Pero bueno, nos queremos detener en 5 cositas. Uno que es la infancia del padre y cómo eso parece que ha incidido también en su modo de ejercer la paternidad. Cómo era el padre en la tienda, cómo es esta hermana, cómo aparece la hermana, otra que tiene como un rol distinto, digamos, en esa familia y una forma de confrontar con el padre muy distinta. Algún pequeño comentario que hace sobre su actividad literaria y en realidad lo último y más importante, que me parece que ha sido como el motivo más fuerte de la carta, que han sido las aspiraciones matrimoniales de Franz Kafka, que han sido como ya los últimos más claros acciones ya de una persona más adulta o decisiones que tendrían que ver con la vida adulta y que parece que ha llevado a grandes enfrentamientos con el padre. Bueno, voy a leer acá en la página 11, dice, bueno, es verdad que apenas me has pegado alguna vez, es verdad, pero aquellas voces, aquel rostro encendido, los tirantes que te quitabas apresuradamente y colocabas en el respaldo de la silla, todo eso era casi peor para mí. Es como alguien a quien van a ahorcar. Si lo ahorcan de verdad, ha muerto y todo ha terminado. Pero si tiene que ver todos los preliminares del ahorcamiento y solo cuando le cuelga la soga delante de la cara se entera del indulto, puede que quede dañado para toda la vida. Por si fuera poco, a medida que se iban acumulando aquellas ocasiones en que, según tu criterio claramente manifestado, yo hubiera merecido una paliza, pero gracias a tu indulgencia me había liberado de ella por muy poco, iba aumentando en mí otra vez el sentimiento de culpabilidad. Por donde se mire, siempre incurría en falta frente a ti. No le vamos a agregar nada, ningún comentario porque más o menos se está reeditando todo lo Mm. que charlamos la vez anterior. Toda mi vida me has echado en cara que gracias a tu trabajo he vivido sin privaciones, en medio de confort, paz y abundancia. Me refiero a comentarios que deben haber formado literalmente surcos en mi cerebro como estos. A los 7 años ya tenía yo que ir por los pueblos con el carretón. Teníamos que dormir todos en un cuarto. Éramos felices cuando teníamos patatas. Durante años he tenido llagas en las piernas por faltarme ropa de invierno. Bien pequeño ya tenía yo que ir a Pisek a la tienda. En casa no me daban nada, ni siquiera cuando hice el servicio era yo quien enviaba dinero a casa. Y con todo, el padre siempre era el padre. ¿Quién sabe esto hoy? ¿Qué sabrán los hijos? Ninguno ha pasado por algo así. ¿Lo comprende esto hoy un hijo? Eh, bueno, siguen relatando así cuestiones, digamos, de ese tenor. Y voy a leer lo siguiente porque es lo que se relaciona como con este reproche paterno, que es, yo podía disfrutar lo que tú dabas, pero solo podía disfrutarlo con sonrojo, cansancio o sentimientos de culpa. Por eso, solo podía darte las gracias por todo como dan las gracias los mendigos. ¡Wow! Intensa esa frasecita. Mm. Eh, yo por ahí pensaba también esto de que en esta carta todavía
queda como en evidencia, digamos, eso que habíamos dicho que es los déficits de este padre para poder narcisizar. Es decir, porque en algún punto me parece que en este papá eh, el hijo le está removiendo esos dolores de su propia infancia, pero son dolores que no ha podido él terminar tampoco de tramitar en su propia vida. Es decir, que un hijo pueda Ujú. disfrutar de la vida como tal vez él no pudo, en muchos padres puede ser el motivo realmente de una redención y como de una experiencia vicaria. Es decir, qué alegría, yo lo padecí, pero mi hijo el doctor va a llegar a lugares o Mm, va a llegar a posiciones o va a tener posibilidades de vida que vicariamente uno podría llegar también como quien dice a disfrutar. Y me parece que en este caso ahí sí, se van pero que viendo, digamos, lleva, las restricciones del papá de Franz. claro, porque esa necesidad de redención de algún modo también carga de exigencias a un hijo que no tiene por qué, digamos, tiene sus propias cuestiones que tramitar en la vida y no redimir lo que el padre no tuvo. Claro, Y además le establece una especie de obligación de ser feliz. ¿Cómo no vas a ser feliz si tenés todo lo que yo no tuve? claro. Y a la vez genera como cierta culpa, que es algo que está todo el tiempo dando vuelta en la carta de, uy, ¿cómo si mi padre la pasó tan mal y ahora es tan fuerte y tan, yo que la paso tan bien, en teoría, cómo voy a ser un debilucho y un inservible, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta también que hay otra contradicción ahí, que es que en general las dificultades templan. Entonces no es casual que el padre sea tan fuerte después de pasar todo eso, y en un punto lo que le está pidiendo al hijo es que no pase por esas dificultades, pero sea igual de fuerte. Claro. Qué, qué de estar atrapados, ¿no? Como en un... qué Mm, cosa de estar como constantemente atrapándose en exigencias imposibles. Bueno, no lo mencionamos, me parece, esta vez, pero está muy presente en toda la obra de Kafka, ¿no? Esta sí. cosa laberíntica que uno no puede salir y que siempre hay un pero y una dificultad y por ahí no tan literalmente, no tan expresado como en esta carta, pero está todo el tiempo en la obra y seguramente ha estado muy presente en la vida de él, esta Sí. sensación. De hecho, hay una obra de él que es El laberinto. Hay Ay, un no me cuento acuerdo, pero de está Kafka. en el proceso y También. hay como mucha cosa de dificultades y de que las cosas eso no tienen como salida y que cuando uno cree que va encontrando la salida se da cuenta que no y Que que es era por una otro puerta que lado y de que te piden repente, algo después que más. tanto buscaste, la abriste y es otro pasillo y otra puerta. Tiene esas cosas Kafka en su... Exactamente. Sí, totalmente. Bueno, ya sabemos de dónde ya sabemos de dónde le vino la inspiración. Bueno, voy al siguiente punto que es cómo es el padre también en la tienda y en las relaciones con los otros. Eh, Pegando como un saltito, dice, pero cuando poco a poco me intimidaste en todos los sentidos, te conocí como eras en la tienda, viniste a ser para mí una misma cosa. Aquella tienda y tú eran la misma cosa. Cosas que al principio me parecían normales, ahora me hacían sufrir, me abochornaban, sobre todo en tu forma de tratar al personal. Insultos, y no solo eran aquellos insultos, tu tiranía tenía otras modalidades. Por ejemplo, cuando con un solo movimiento tirabas del mostrador al suelo los artículos que no querías que se mezclaran con otros. Solo te disculpaba un poco la inconsciencia de tu furia y el empleado tenía que recogerlos. O tu frase constante acerca de un empleado enfermo de pulmón. Que reviente ese perro enfermo. A los empleados los llamabas enemigos pagados. Y lo eran, pero antes de que lo fueran, tú me parecías haber sido un enemigo pagador. Allí recibí también la gran lección de que podías ser injusto. En mí mismo no lo habría notado tan deprisa si había acumulado demasiado sentimiento de culpabilidad que te daba la razón. Y después hay una partecita en donde dice, y que
él viendo todos esos actos de injusticia que tenía para con los empleados, dice, si yo, la persona insignificante, les hubiera lamido las plantas de los pies, todavía no habría bastado eso para compensar la manera como tú, el dueño y señor, arremetías contra ellos. Bueno, lo que decías vos hace un rato, ¿no? Otra carga, ¿no? ¿Cuántas Claro. cargas? Por un lado está la carga de tener que ser lo que el padre había sido con otro contexto de formación, pero encima, además de tener que ser un sujeto exitoso para complacer las frustraciones del padre, encima la parte negativa del padre la tenía que compensar. Entonces no hay tampoco por dónde, porque la parte buena es un problema porque no puedo cumplirla. Y la parte mala soy yo el que tiene que ir a lamerle los pies a los empleados para disculparme por las cosas que les hace. Sí. Ay. Me da una pena, Frank Kafka, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando veo la vida de algunos artistas, es como que tienen que sufrir mucho para Sí, llegar a esa cota de creatividad después. hace un rato hablabas de Edith Piaf y más adelante Sí, hablaremos de María Callas. Digamos, no es tampoco casual, hace un rato no, decíamos el señor Kafka padre por algún motivo era como era, y muchas veces la creatividad bueno, de lo que hablamos un poquito al principio del curso, de con qué tiene que ver con la creatividad, y grandes montos de creatividad tiene que ver con grandes dificultades que hay sí. que superar, grandes en el sentido de eso, muy fuertes, en momentos muy fundantes de la vida. Y yo estaba pensando, estaba pensando en mi viejo y en mi abuelo. Y cómo Mm, hubo un abuelo que no autorizó que mi viejo pudiera estudiar en Bellas Artes, porque en esas épocas estudiar en una escuela de Bellas Artes era una mm, cosa absolutamente... Como, como la cuestión artística ha sido también una vía de poder encontrar escapes y soluciones a relaciones en donde había algo del orden de la mm, tiranía muy naturalizada. Y estoy pensando que deben ser más o menos en épocas históricas bastante mm, parecidas bueno, ese tipo como mm, educativo del Papa de Kafka, como quien dice. Pensando en cómo mm. sí, la cuestión artística un También poco hay algo, requiere de un escape a la posibilidad de construcción de una realidad que se aleje de ciertas tiranías. ¿Cómo me decís, Rodri? mm, Uy, me parece que se cortó la... pero también hay algo en los mejores ejemplos. A ver ahí, ¿me Está escuchas? saliendo medio entrecortado. Porque se me cortó tu imagen. Ahí me volvió tu imagen. Ahí se vuelve a A ver mostrar. ahora te escucho bien. Sí. No. Chum. Ahí seguimos. Bueno, Resuelto el problema técnico, parece. Estaba justo por decir algo, bueno, Rodrigo. no, sí, como esto también es interesante verlo como longitudinalmente en el paso de las generaciones, ¿no? De cómo cuando las cosas se dan bien, que no es siempre, pero de algún modo una generación va como amortiguando cosas que fueron muy traumáticas en algún momento. Sí. Y pienso, solo en este paso, entre el padre de Kafka y Kafka ya hay una mejora, llamémosla así. Si Franz hubiera llegado a tener hijos, probablemente lo hubieran pasado mucho mejor y ni hablar sus nietos. Pienso un poco en Mónica Candenberg, que vimos en la entrevista hace un tiempo Sí. en relación a Sandra, como cuando uno se para en ciertas generaciones y puntualmente en la generación que ahora tiene 60, 70 años, el cambio que hay si uno mira a la generación anterior o a la posterior es abismal. Esa ha sido una generación muy, pienso en la generación de tu viejo, de viejos por ahí, que ha sido muy de colchonar muchas cosas, ¿no? Sí.
Yo lo noto así, lo noto mucho eso, sobre todo cuando pienso, es decir, cuando pienso en mi abuelo, digo, debe haber sido mucho más, muchísimo más exigente y muchísimo más, más estricto y por otro montón de anécdotas que me han llegado por distintas vías y de alumnos de la universidad, entonces toda una cosa de exigencias así enormes. Y sin embargo, yo ya lo que percibí en mi viejo era una Ujú, posibilidad de ser muy comprensivo de su propio padre. Entonces, bueno, que él le había tocado en su juventud mm, tener que hacerse cargo de toda la familia, que desde muy joven ya le tocó ser como jefe de toda la familia. Entonces, como que, digo, por suerte, porque es como que yo ya la historia que fui escuchando ya fue una historia trabajada, una historia elaborada. No, no mm. había una cosa como de Y claro, reproche hacia ese padre que no permitió estudiar tal o cual cosa, sino que ya había toda una historia elaborada en donde había como una cosa muy comprensiva de por qué ese padre no había podido autorizar que se estudiara Bellas Artes. Por supuesto que de la mano de alguien que lo cual logró no quita que uno lo encontrarle, haya. digo, esa era la reflexión de alguien que de todas formas pudo también llegar a esa comprensión porque también había sabido encontrar las formas para hacer su vida más allá de que en algún momento puntual de su historia obedeció a esa tiranía y qué sé yo, pero en algún momento la cosa Ujú, continuó yendo por la vía de la libertad, digamos, de la libertad ujú, haciendo conquistada, finalmente lo que, pero finalmente en las artes, que era lo que claro, estaba vedado originalmente. Pero ahí me parece que también hay mucho de esto de la, como un proceso que lleva distintas etapas, ¿no? sí. Eh, hay una posibilidad que es quedarse antes de lo que Kafka logra poner en esta carta, es decir, no llegar a enojarse, sino asumir esos mandatos paternos tan contradictorios que decimos por ahí terminan en cuestiones muy desorganizantes y eventualmente en una esquizofrenia. Hay un paso siguiente que es reconocer los errores y estar, incluso enojarse y ponerse en contra de esas cosas, pero lo esperable es que después vengan otros pasos, que después se dan a entender eso, sin quitar responsabilidades, porque acá todos nos hemos enojado bastante con el padre de Kafka y con razones, pero también entendiendo el contexto, las posibilidades, y que después llegado a cierto punto en la vida uno se tiene que hacer cargo de quién es a partir de esos orígenes, pero bueno, ¿quién es y qué decide hacer uno con eso hacia las futuras generaciones? Y llegar al punto del proceso en donde vos conquistes tu libertad también. Porque me parece que ese es el punto donde quizás Kafka Uh -huh. no termina de llegar, como quien dice, es decir, llegar a conquistar completamente una libertad en esta relación vincular. Mm, Que parece que quien sí era más luchadora es la hermana. Y yo sigo avanzando con los puntos. desde más Porque temprano. cuando habla de la hermana Vamos. Otla, dice, en cuanto a Otla, que es la hermana, apenas me atrevo a escribir sobre ella. Sé que así me juego todo el efecto que tengo la esperanza de que produzca esta carta. En circunstancias normales, o sea, cuando no está pasando por una dificultad o peligro especiales, lo que sientes por ella es únicamente odio. Tú mismo me has admitido que a juicio tuyo no cesa de darte disgustos y de hacerte sufrir intencionadamente, y que, mientras que tú sufres por su culpa, ella está satisfecha y alegre. Entre nosotros dos, realmente no ha habido combate propiamente dicho. Yo fui eliminado enseguida. Lo que quedó fue huida, amargura, duelo, lucha interior. Pero vosotros dos, el padre y esta hija, siempre estabais en posición de combate, siempre de refresco, siempre rebosando energía. Un espectáculo tan grandioso como desolador. A mí me parece que la hermana tenía una era aguerrida como tal vez Uh no -huh. era Franz. Y qué interesante cómo lo describe, un espectáculo grandioso y desolador. Sí, Desolador para él, que se veía tan fuera de eso, ¿no? tan fuera de esa posibilidad de todo tipo de combate con el padre.
Porque fíjate incluso cómo es que lo dice. Entre nosotros realmente no hubo combate propiamente dicho. Porque yo fui Mm. eliminado enseguida. Sí, la posición del Franz es... Por eso digo, qué lejos que ha estado, me da esa sensación de poder haber logrado algún atisbo como de proceso de individuación y de independización con respecto a este padre, que Lo me cual parece que es lo que nos también, ayuda a entender también, digamos, decir algo que es lo de la autoestima de Kafka, porque en algún mm, punto no puede en ninguna manera es empezar a armar algo del orden de una representación del sí mismo más definida por su propia voz, sino que en algún punto él todavía, todo el peso de la representación del sí mismo está muy de la mano de este padre, como quien dice. pero a la vez la relación con la hermana es siempre más complejo, ¿no? Pero en una primera lectura le da un poco la razón a aquellas partes de la carta donde Franz dice, bueno, esto no es un problema mío, o tiene que ver con que yo no pude seguir tus instrucciones, yo soy el débil. Porque digo, el padre era el mismo padre para Otla también, y Otla pudo enfrentarlo, y se supone, y podemos suponer por un contexto histórico, que era más difícil aún siendo mujer, y ella pudo. O sea, que no es que este padre era invencible e invulnerable, había algo en él. Y digo, es más complejo también porque no sé cómo jugaba la presencia de él frente a Otla, digamos, no es una cosa lineal, sino bastante más compleja, donde juega la madre, los otros hermanos, aquellos hermanos varones que habían fallecido muy chicos, entonces Franz se cargaba de otras cosas. Tiene una enorme complejidad, pero sí es cierto que no se le puede atribuir todo linealmente a el padre era así, entonces Franz era así. No, claramente. Acá hay una historia de vínculos. Bueno, ¿y qué nos queda? A ver, lo de la literatura y lo de la mesita de noche. Más certero Vamos a hacer lo que hacía el señor Kafka, pasemos muy por encima de eso. más certero ha sido con tu aversión a mi quehacer literario y a todo lo relacionado con él y que tú ignorabas. En este punto me había alejado un tanto de ti, efectivamente, y por mis propios medios, aunque eso recordase un poco al gusano. Mirá las metáforas que usa. Oye, a mí me da una pena cuando... Aunque eso recordase un poco al gusano que aplastado por detrás de un pisotón se libera por la parte delantera y repta hacia un lado. Me encontraba hasta cierto punto a salvo. Pude respirar hondo. La aversión que naturalmente sentiste de inmediato por mi actividad literaria, en este caso excepcionalmente, me resultó agradable. Aunque mi vanidad, mi amor propio se resentían ante la acogida célebre entre nosotros que reservabas a mis libros. Déjalo encima de la mesilla de noche. Casi siempre estaba jugando a las cartas cuando llegaba un libro. En el fondo me encontraba a gusto, así, no solo por malicia y rebeldía, no solo porque me alegraba ver confirmado una vez más lo que yo pensaba sobre nuestra relación, sino también porque esa fórmula pura y simplemente me sonaba una especie de ahora eres libre. Bueno, justo lo que veníamos charlando hace un rato. Para mí, efectivamente, las posibilidades Mm. artísticas de Franz Kafka son lo más liberador que él ha tenido en su propia existencia. Lo que ha podido hacer aún en contra de el desprecio que el padre le hacía también a sus cualidades literarias o a sus capacidades literarias o a su obra Sí, literaria o al tiempo que le dedicaba a eso. y que habría que plantearse, como él casi se llega a plantear acá, qué hubiera pasado si el padre se hubiera interesado realmente por su literatura y lo hubiera alentado y lo hubiera cargado con más responsabilidades de ahora tener que ser un gran escritor, cosa que él termina haciendo, pero no lo sabe él y no lo sabe el padre. Digo que su fama y su... De hecho, que hoy sepamos de la existencia del señor Franz Kafka y del señor Kafka padre,
tiene que ver con eso y no con otra cosa, Sí, ¿no? Con toda la repercusión que tuvo su obra, pero después de su muerte. sí. Bueno, vamos al último punto que ya es el matrimonio, las cuestiones matrimoniales. Déjame decir una cosita ahí ¿Sí? nomás, en relación a esto de la libertad y del arte y de la literatura puntualmente, como anclándolo un poquito, porque si bien lo que hicimos la semana pasada en tu ausencia estaba fuera del programa del curso, obviamente se vincula mucho, ¿no? Cuando uno, tanto cuando uno escribe, uno se posiciona en el lugar de escritor, pero también cuando uno lee, tiene parte de eso. Y ahora, de hecho, lo que estamos haciendo es jugar a eso, es como todo lo que nos permite la lectura, reflexionar sobre cuestiones conceptuales en general y sobre cuestiones vitales, puntuales, que hemos pensado también, y vos has contado cosas de tu papá y de tu abuelo, y es de esperar que a todos nos pase, digo, mientras vamos haciendo esto, y nos ayude a ir avanzando en esos pasos que hace un rato describíamos, ¿no? Diciendo, bueno, de primero enojarse, después hacer Uy, la literatura, el arte en general nos acerca a todos, me parece. sí. Y yo inclusive lo que pensaba, porque hace un rato yo te decía, ¿cómo llegamos a esta obra? Y yo me acuerdo que esta obra, yo la primera vez que la leí, a esta obra, la leí cuando estaba en primer año de la universidad. Ahí leí muchas cosas de Kafka y leí Mm, particularmente esta obra de Kafka, en primero o segundo año de la universidad. Entonces también yo por ahí pienso en esto de las lecturas y de las relecturas que uno hace, cómo uno ha cambiado enormemente. Entonces, muy mm, cerca a la adolescencia, en general uno también tiene una visión de su propio padre que después va a cambiar mucho con el tiempo. Entonces, yo me mm, acuerdo cuando yo leí esta primera carta, cómo mi vínculo también con mi padre era de otra naturaleza muy distinta al vínculo con mi padre 20 años después. Entonces, cómo también la lectura que uno hace de mm, esta obra va teniendo que ver con cómo uno va comprendiendo cada vez más cuestiones ligadas a lo que es la maternidad, a la paternidad y esos temas. Y ni hablar de cuando llega mi niña a mi vida y te hace de vuelta mm, tener que pensar cuestiones sobre la paternidad que no, y uno muchas veces digo, la comprensión también viene de la mano de eso, es decir, de cómo con los años uno ciertas cosas que va viviendo te van llevando a ser más reflexivo o más comprensivo de algunos aspectos. Quizás si Franz Kafka hubiera tenido hijos y mm. hubiera visto lo que escribió a sus 36 años y hubiera hecho otra carta a los 60 años, wow, qué cosas tan distintas podría haber dicho. Ujú, Porque es un poco el juego que hacemos nosotros en nuestros cursos, es decir, nosotros no estamos en vidas cerradas, es como que estamos reescribiendo todo el tiempo muchas cosas. Entonces uno en algún punto mm, tiene ese margen que ya Kafka y su obra no lo tienen, porque ya se cerró, como quien dice. En cambio, el juego que mm. nosotros hacemos en la vida es un juego mucho Sí, más se abierto. cerró para Por él, supuesto. se cerró para él, digo, pero a la vez nos abre a nosotros nuevas lecturas y como vos decís, leer la misma carta a nosotros una idea o a otra es totalmente distinto, porque en el proceso ahí, el otro día también en tu ausencia hablábamos un poquito de Eco, y Eco una de las ideas más interesantes que tiene es que el texto es una máquina inacabada. Claro, Un texto termina de configurarse con el lector y con el lector en el momento. Por eso es distinto un texto leído a una edad que a otro, porque son somos distintos distintos lectores, lectores. aunque sea la misma persona. Entonces ahí hay una cuestión muy, muy interesante en cómo uno va pasando. Y vos decías que hubiera escrito Kafka a los 60 y decías que hubiera leído él de esta carta, él mismo a los 60. Interesantísimo, porque si él ya habiendo sido padre, si lo hubiera sido, ¿no? Hay una relectura que, como vos decías, tiene que ver en el caso de él con su propia carta, pero en nuestro caso también con su carta, y si leemos La Metamorfosis, y si leemos Rosa Montero como el otro día, lo que sea. Claro.
Bueno, vamos con la última parte, el matrimonio. Porque parece que ese es como el detonante ya último del que lleva a escribir esta carta, que en definitiva tiene mucho de reproche, por supuesto, esta carta, ¿no? Entonces, bueno, dice, sin embargo, a ver si es más o menos por acá. Es larga la parte del matrimonio, pero vamos a leer algunos pedacitos. No mostré clarividencia alguna en cuanto a la importancia y a la posibilidad de un matrimonio. Ese terror, el mayor de mi vida hasta ahora, se apoderó de mí de un modo casi completamente inesperado. El niño había tenido un desarrollo tan lento que esas cosas estaban fuera de él, demasiado lejos. De vez en cuando había que pensar en ello, pero que en aquel terreno se estuviese preparando una prueba permanente, decisiva e incluso la más amarga de las pruebas, eso no se podía percibir. Pero en realidad, los intentos de contraer matrimonio fueron el más grandioso y esperanzador intento de salvación. Grandioso en la misma medida que después, por otra parte, fue el fracaso. Nosotros en psicología hablamos de las narrativas contaminantes, que se llaman cuando justamente tienen como esa cualidad de que parece que van avanzando hacia algo que va a ser positivo y todo termina después, como quien dice, arruinándose, estropeándose. Y es un poco el modo de la escritura de Kafka en esta carta, ¿viste? Es decir, como que aparecen cosas Ujú. esperanzadoras y siempre las cosas se degradan, se pierden, se arruinan, se estropean. Como en este Pero también dice grandioso en la misma medida que fue después el fracaso. Así que también hay una relación entre lo grandioso de las expectativas y y lo lo fuerte grandioso de las de la caída. frustraciones. Como en este terreno todo me sale mal, me temo que tampoco conseguiré hacerte comprender estos proyectos matrimoniales. Y sin embargo, el éxito de toda esta carta depende de ello, pues por un lado, en esos intentos concurrían todas las fuerzas positivas que yo disponía. Por otro lado, concurrían también en ellos, con una especie de frenesí, todas las fuerzas negativas que he descrito como uno de los resultados de tu educación, o sea, la debilidad, la falta de confianza en mí mismo, el sentimiento de culpa, levantando literalmente una barrera entre el matrimonio y yo. En primer lugar, tú pones los frustrados proyectos de matrimonio a la altura de mis otros fracasos. Yo no tendría nada que oponer a ello a condición de que aceptaras la explicación que he dado de mi fracaso. Está en efecto en esa misma línea, pero tú subestimas la importancia del asunto y la subestimas hasta tal punto que cuando hablamos los dos de eso, en el fondo estamos hablando de cosas totalmente distintas. Me atrevo a decir que en toda tu vida no te ha sucedido nada que haya tenido para ti una importancia semejante a la que han tenido para mí mis tentativas de matrimonio. Casarse, fundar una familia, aceptar todos los hijos que vengan, mantenerlos en este mundo inseguro y hasta guiarlos un poco es, estoy convencido, lo máximo que puede conseguir un ser humano. Tum, y ahí me detengo un poquitito, pero después, ¿te acuerdas que habíamos charlado de esto? Tal vez lo vamos a tener que retomar cuando volvamos al esquema de la autoestima. Si justamente ya empieza a ponerse y nos ayuda a entender por qué en la vida adulta también está él tan depre, está empezando como a ponerse justamente como grandes ideales, cosas a los cuales él está lejísimos de poder alcanzar. Y empieza a Ujú. armar como ideales máximos justamente aquellos en donde él percibe que no tiene ningún tipo de competencia, ningún tipo de capacidad. Sigo acá. Dice, bueno, a mis 36 años, eh,
Esa falta de culpa de los dos la veo también con toda claridad debido a un choque semejante que volvió a haber entre nosotros en una situación completamente distinta unos 20 años después. El hecho, como tal vez fue atroz, pero ya mucho menos nocivo, porque a mis 36 años, ¿dónde había en mí nada que todavía pudiera sufrir un daño? Me refiero a una breve explicación que tuvimos uno de aquellos agitados días que siguieron a mi anuncio de mi último proyecto matrimonial. Para mí esta es como la gota que lleva esta carta, ¿no? Mm. O sea, el último de los proyectos matrimoniales y el comentario que le hace el padre. Me dijiste más o menos lo siguiente, cuando él le fue a decir que pensaba casarse con no sé quién. Probablemente se pensó muy bien la blusa que se ponía. De eso entienden mucho las judías de Praga. Y acto seguido tú decidiste naturalmente casarte con ella. Y además lo antes posible, la semana que viene, mañana, hoy. No te comprendo, eres una persona adulta, vives en una ciudad y no tienes otro recurso que casarte enseguida con la primera mujer que te sale al paso. No hay otras posibilidades. Si te da miedo, yo mismo iré contigo. Dijiste cosas más claras y más detalladas, pero no me acuerdo de los pormenores. También es posible que tuviese como una nube delante de los ojos. Casi me interesaba más mi madre, que aunque totalmente de acuerdo contigo, cogió no sé qué cosa de la mesa y se marchó con ella de la habitación. Creo que nunca me has humillado más con tus palabras y que nunca me has mostrado más claramente tu desprecio. Cuando 20 años antes hablaste conmigo de un modo parecido, hasta se habría podido ver en ello, desde tu perspectiva, un cierto respeto ante ese adolescente precoz que en tu opinión ya podía ser introducido sin más rodeos en la vida. Hoy, esa consideración que tuviste entonces solo podría acrecentar el desprecio, pues el adolescente que entonces tuvo un primer arranque se ha quedado atascado y hoy no lo ves enriquecido por una sola experiencia, sino 20 años más deplorable. El haberme decidido por una chica no significaba nada para ti. Tú siempre habías refrenado inconscientemente mi capacidad de decisión y ahora creías saber inconscientemente el valor que tenía. No sabías nada de mis intentos de salvarme en otras direcciones, por eso tampoco podías saber nada del proceso mental que me había llevado a este proyecto de matrimonio. Tenías que tratar de adivinarlo y adivinaste, conforme a la opinión general que tenías de mí, del modo más repugnante, primitivo y grotesco. Y no vacilaste un instante en decírmelo de un modo exactamente igual. La afrenta que así me hacías no era nada para ti en comparación con la afrenta, en tu opinión, que iba a hacerle yo a tu buen nombre con ese matrimonio. Ahí están dos cosas por lo menos mezcladas respecto de eso, de las expectativas y qué es lo que se supone que Franz tiene que hacer eh, para conservar el buen nombre de la familia. Entonces ya no puede ni siquiera elegir con quién casarse. Eso lo tiene que decir el padre porque Franz no sabe decidir porque se fija en la primera chica que se pone una blusa linda y no sé qué. Y si vos sos tan inútil que no puedes elegir, ya voy yo y te acompaño y te digo yo cómo tienen que ser las cosas. Sí, la verdad que... Oh, pobre Franz Kafka. Pobre Franz Kafka, pero no hay forma de que esto no deje huellas en lo que es el sentimiento de valía personal, que es un poco el motivo por el cual habíamos elegido Que en parte en esta realidad carta. son ya las huellas dejadas, porque esto está pasando eso, en un momento en el cual él tiene que elegir con quién casarse y, y más allá de si se termina casando o no, que no, todas estas disquisiciones podrían, por ejemplo, la hermana le hubiera dicho, ¿qué me importa
si te gusta o no la persona con la que me voy a casar. Eh, ¿Qué importancia tendría eso, ¿no? Pero en algún Eh, punto, digo, acá ya uno empieza a ver cómo la vida puede, porque, a ver, relacionándolo con la cuestión de la autoestima, cómo cuando efectivamente Ujú, la autoestima no va logrando una resolución más positiva o más equilibrada, eh, la vida empieza a también empieza como a restringirse en las posibilidades vitales. Porque él digo, en algún punto probablemente no solamente se está sintiendo indigno en términos de hijo, sino que tal vez hasta esto empiece a incidir en términos de sentirse indigno de que alguna mujer lo mm, pueda amar, de que alguna mujer lo pueda ver a él como una persona valiosa, es decir, acá ya tiene que haber algo. ¿Por qué entonces no me he casado? Había obstáculos concretos, pero la vida consiste justamente en aceptar tales obstáculos. Sin embargo, el obstáculo esencial, independiente por desgracia del caso concreto, es que yo a todas luces no soy espiritualmente apto para el matrimonio. Eso se manifiesta en el hecho de que desde el punto y momento en que decido casarnos no puedo dormir, la cabeza me arde, ya no vivo, desesperado doy tumbos. No son realmente preocupaciones la causa de todo ello. Sin duda, y de acuerdo con mi carácter melancólico y meticuloso, todo va acompañado de un sinnúmero de preocupaciones, pero estas no son lo decisivo. Las preocupaciones consuman ciertamente la obra, como los gusanos acaban con el cadáver, pero el golpe definitivo viene de otra parte. Es el agobio general que produce el miedo, la debilidad, el desprecio de mí mismo. Y para mí esa frase es la que condensa el desprecio de sí mm. mismo, es decir, esa sensación de disvalía personal que es la baja autoestima. Que tiene que ver con el cuadrito que veíamos al principio, con las dificultades en la narcisización y con la desvalorización, con toda esa parte que hace tan difícil que uno pueda reconocerse como una persona válida. Absolutamente. Yo no sé si vas a leer un poquito más adelante, cuando habla del matrimonio de los padres, Le- dice, léelo vos. vuestro matrimonio, bueno, vuestro matrimonio ha sido para mí en muchos aspectos ejemplar. Ejemplar en fidelidad, ayuda recíproca, número de hijos, e incluso cuando los hijos crecieron y perturbaban cada vez más la tranquilidad, vuestro matrimonio no fue afectado por eso. Tal vez fue precisamente ese ejemplo el que hizo que me formase una idea tan elevada del matrimonio. Y después sigue, pero acá parece que junto con toda esa desvalorización de él y la sensación de que él no va a poder, está la valorización extremadamente alta del matrimonio, que un poquito la mencionaba al principio también, ¿no? Y que tiene un poco que ver también con el padre como modelo de fuerte, potente, que todo puede, porque entonces se junta la sensación de que yo soy muy poco válido con un ideal muy difícil de alcanzar, porque el matrimonio ya de entrada es difícil, pero si encima el modelo es de una ejemplar fidelidad y ayuda mutua y crianza de los hijos, bueno, si ya de entrada no sabía si podía frente a esas enormes exigencias, Va a sentirse siempre lejos de poder alcanzar ese ideal. que eso nos lleva ya a otra parte del cuadrito del principio cuando hablábamos de A las... ver, probablemente voy a pedir compartir pantalla y no me va a dejar. No, sí me dejó. Chum. Ah, me acordé de poner. Muy bien, entonces comparto la pantalla, volvemos a nuestro cuadrito, que después lo vamos a retomar, pero digo, la obra de Kafka nos ha servido, ya como para ir haciendo una síntesis y un cierre, nos ha servido para ir viendo cómo uno de los elementos, una de las cuatro dimensiones que van a interactuar en la cuestión de nuestra autoestima tiene que ver con la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos, la representación del self. Y esa representación del self, en el caso de Kafka en particular, nos ha servido para ver cómo ha tenido
mucho que ver ese sentimiento de desprecio, de disvalía. Las palabras aparecieron todo el tiempo a lo largo del texto, todas las palabras que hacen del sí mismo una persona muy eh, depreciada, ha tenido mucho que ver con lo que en este cuadrito sería el déficit primario de narcisización, producto de falla parental en la función de poder narcisizar a un hijo. Que probablemente ha sido más fallido el padre que la madre, la mamá algo se ve que algo le pudo aportar, y yo después en este cuadrito tal vez retomaría también una idea que es lo contrario a la falla de narcisización es una hipernarcisización. Tal Ujú. vez algo de la hipernarcisización ha habido en el padre. Es decir, un Mm, fulano que se siente que es grandioso y que tal vez ha tenido cuestiones de personalidad ligadas a una percepción de sí mismo como de ser grandioso, que es una posición muy incómoda para los que están cerca de ese tipo de personas, como quien dice. mm, Y también en este cuadrito lo que se veía es cómo ha quedado ya una estrategia defensiva también en Kafka, que es la autodescalificación defensiva. Que eso es algo como muy característico cuando la autoestima es baja. Es decir, si mi ujú, autoestima es baja, una buena estrategia es quizás yo bajarla aún más. Es decir, ujú. quizás yo descalificarme a mí mismo, ponerme tan bajo precio como para que ya eso sea como el amortiguador para tolerar mejor la mirada de los otros, como quien dice. Había una frase ahí que decía, en un grupo, cuando uno está en grupo, más vale quedarse callado y parecer un idiota que no hablar y Y que se compruebe. confirmarlo. A partir de lo cual uno está, por supuesto, dando por sentado que sí, que es un idiota, digamos. Entonces, frente a esa asunción primaria que uno no tiene mucho para dar, una buena estrategia es darlo por Darlo por sentado. sentado. Empezar diciendo, bueno, yo que no sé, yo que soy un inútil, yo que no sé qué, ya como que establece una cierta amortiguación de ese dolor. Y en el cuadrito había también, está bueno que lo mencionemos, que las formas por las cuales nosotros identificamos a Kafka en este cuadro no son las únicas, ¿no? Podría haber también una falta de una figura parental valorizada con la cual poder identificarse, Claro, ¿sí? O que haya un conflicto tal con los padres que le impida identificarse con los padres que estuvieran valorizados. Son todas formas distintas, lo cual nos lleva siempre a formas de cómo esto influye en las representaciones del ser. claro. Lo que quiero decir, que por ahí es obvio, pero está bueno hacerlo explícito, que es que estamos tomando a Kafka como un ejemplo y que no quiere decir que todos lleguemos por el mismo camino a eso. Claro. Y por supuesto que Y después al y, final, no, lo que dale, iba a dale. agregar es que por supuesto que en términos de autoestima, Eh, está claro que está mucho más piola tener una mamá tipo Mónica acá en Danvers con la hija y alguien que te diga, Ujú. sí, mira qué bueno lo que haces, qué lindo, seguí tu vida, que te ayuden a la individuación, que te hagan unos cuantos apapachos en algún momento importante y que te digan que son más o menos lindos, más o menos piola o más o menos bueno y todo eso obviamente que ayuda a que no termine siendo Frank Kafka. No va a ser tan famoso, pero Pero a la psicológicamente vez va a es muy sufrir menos. difícil. Pero a la vez es muy difícil porque fíjate todas las opciones que da el cuadro para... Ay, se corta un poquito, Sí, ¿estás no, te ahí? escucho. Ah, decía que eso, por supuesto, está bueno, pero es muy difícil. Fíjate todas las opciones que te da para tener alguna dificultad en las representaciones del ser, y si la figura es demasiado desvalorizada, no. Si es demasiado valorizada, Claro. tampoco. Si es muy valorizada, pero uno establece una cuestión de conflicto, tampoco. Entonces es muy difícil, son pocos los registros que quedan para que las cosas vayan más o menos Y bien. bueno, es que Y estamos ahí ¿cuántas hablando, Mónicas caen Danvers hay? Evidentemente claro, son excepcionales. Afortunadamente, como más o menos excepcionales, también son padres al estilo papá de Franz Kafka.
Y Exacto, afortunadamente el exactamente. Tampoco común de los seres está- humanos mezclamos un poco esas cosas y bueno, no sale ni tan monstruoso ni tan monstruoso en excesos o monstruoso en defectos, como quien dice. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la partecita del cuadro que habla de las representaciones del self. Y lo último que leíamos en relación a esa idea del matrimonio tan idealizado y del mismo padre tan idealizado, con el nivel de los ideales y de las ambiciones que uno tiene, que sería Otro otro de componente, otra de dimensión. los componentes en eso. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá por hoy entonces. Hemos charlado Nos quedan todavía otras dimensiones que explorar, que ya con otros ejemplos. sí, sí. Entonces la semana que viene vamos a seguir más o menos desde ahí y vamos a ver si empezamos a meternos de a poquito en la vida de otra artista que es la María Callas. Y ahí también entonces vamos a poder ir explorando otras de esas dimensiones en las que entran en juego y que Ujú, regulan nuestra estima de sí, nuestro sentimiento de valía. Esta ya es una artista ujú. que sí cosechó fama en vida y reconocimiento. Sí, habría que ver cuánto la pudo Ya disfrutar, vamos a ver. pero sí la llevó a vivir. Bueno, estimada gente, hasta acá llegamos entonces por hoy. Bueno, Rodri, un gusto. Para mí un placer también. Un gusto retomar estas Sí, charlas y un gusto saber que están ustedes allá. Estos días un poco con el tema del Día del Maestro, además de algún saludo lindo, también recibí algunos comentarios y cosas más sobre lo que venimos haciendo, así que siempre abierta esa posibilidad que manden algún comentario, alguna cosa que siempre enriquece. Y si no, la sola presencia ya ya es vale. más que válida. Bueno, estimada gente, muy buena Nos semana. veremos la Nos semana que vemos. viene. Adiós, adiós.